Amigos, bienvenidos de nuevo. Un cordialísimo saludo, muchas bendiciones, muchas gracias por estar en este momento en vivo y en directo allí a través de su smartphone, de su iPhone, de su tablet, también de su laptop, de su portátil, de su PC. Bueno, desde cualquier sistema que esté en este momento usando para compartir este tiempo, este momento, William en vivo. Un saludo y un abrazo fraterno bien especial. Muchas gracias por este tiempo, por esta sintonía y por supuesto por su deferencia. Muchísimas gracias. Hoy es precisamente la terminación. Estamos culminando este libro Adornando tumbas que hemos leído en 22 días. Ya hace 22 días que empezamos y bueno, estamos terminando el día de hoy. Corresponde el capítulo 22, Celo por Gracia, se llama el capítulo, Celo por Gracia. Y también vamos a leer el epílogo, la conclusión. No sin antes comentarles por qué Jesús Adrián Romero escribió este libro, Matando Profetas. Se llama así, Adornando Tumbas, Matando Profetas. Él dice, hay cosas que están sacando a la iglesia de su curso y la están llevando en la dirección equivocada. Latinoamérica presenta un fenómeno interesante. Varios factores históricos, socioeconómicos y culturales se han conjugado para crear una fuerza de gravedad que está sacando a la iglesia de su curso y llevándola hacia una forma de radicalismo que para nada es coherente ni tampoco bíblico. Por eso urge entonces que se haga una corrección de ese curso. Los cambios que urgen no son estéticos, no son de forma, son de fondo, como podría ser el estilo de la música, por ejemplo, la liturgia o incluso la arquitectura. Hay nada que ver. Los cambios son profundos de identidad, por supuesto, de propósito. Cada uno de los capítulos de este libro son una crítica pastoral desde adentro, una crítica que puede llevarnos a redescubrir nuestra identidad como iglesia. Ese es el objetivo de este libro que Jesús Adrián Romero, pastor en Monterrey, México, en la iglesia Vástago Epicentro en México, junto con su esposa Pecos pastorean allí una iglesia, se llama así Vástago Epicentro, y bueno, también ha sido un músico muy destacado de la música gospel, de la música cristiana, tanto así que le ha valido varios Grammys latinos. Y bueno, como escritor, ya lo mencionamos, o él lo menciona precisamente, es una crítica al liderazgo de la iglesia en Latinoamérica buscando que se encurse, no que la iglesia se forme una secta, la iglesia en general, sea la denominación que sea, un radicalismo que no tiene nada que ver. Bueno, sin más preámbulos, entremos en el capítulo 22, se llama Celo por Gracia y dice de la siguiente manera. Jesús Adrián Romero empieza este capítulo contando cómo en un aeropuerto me abordó, dice, y me pidió hablar conmigo. Cuando accedí, empezó a esgrimir sus palabras con la cadencia de un predicador apasionado. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Has abandonado la sana doctrina y te has alejado de la verdad. Regresa a la senda antigua. Vuelve a tu primer amor. Su expresión me pareció piadosa y sincera, así que no quise ser desdeñoso, no quise ser desleal, no quise ser grosero con él y empecé a hacerle algunas preguntas acerca de sus acusaciones, especialmente en temas de abandonar la sana doctrina. Cuando lo hice, lo cuestioné sobre qué significaba para él la sana doctrina. Respondió con una suerte de argumentos periféricos que no tenían nada que ver con la doctrina precisamente. En sus explicaciones apasionadas pero incoherentes parecía tener una aversión exagerada en contra de los católicos y un temor completamente desproporcionado incluso por el diablo. Intentando ser paciente, enfrenté cada uno de sus argumentos con la Biblia, el sentido común y algunos elementos históricos acerca de la Iglesia y por supuesto de la fe.
parecía no escucharme porque no respondía a mis explicaciones. Y de nuevo se refugiaba en los mismos ataques que lo hacían verse como piadoso y celoso de la verdad. Hablaba de santidad, señales, milagros, entre otras cosas, pero su conocimiento de doctrina era casi nulo y su sentido común lo percibí como nublado por ideas tendenciosas. Mi encuentro con ese señor en un aeropuerto es solo de una muestra de la actitud casi militante de personas que han tomado el estandarte del celo por la verdad sin tener ni idea de lo que es realmente la verdad. Aquí hay algo que se llama espiritualizar la ignorancia. Espiritualizando la ignorancia. Lo más lamentable de este tipo de celo es que no proviene de la nada, del vacío, sino que tiene su origen en el liderazgo que ha espiritualizado la ignorancia. El apóstol Pablo habló de este tipo de celo refiriéndose a los fariseos que perseguían a los primeros cristianos. Dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Eso lo escribió el apóstol Pablo exactamente en Romanos 10:2. El celo sin conocimiento viene a caer en fanatismo. La ignorancia en sí no es el problema. Hay personas que de por sí o son diferentes circunstancias, por diferentes circunstancias no han tenido acceso a una educación o incluso a los libros, pero son equilibrados, son ecuánimes. El problema es la ignorancia vocífera que nace de un celo farisaico, es decir, religioso, sin ningún conocimiento, y esa es la que prevalece en nuestros días, ese tipo de celo. El cristiano promedio no lee. Ese es el problema, que el cristiano promedio no lee. Esto es evidenciado en sus comentarios. Podría llenar un libro con todas las cosas absurdas que la gente dice, por ejemplo, en redes sociales, pero no sería ese hacerle un monumento a la ignorancia. Hace un par de años escribí y grabé, cuenta Jesús Adrián Romero, hace un par de años escribí y grabé una canción basada en las Crónicas de Narnia. ¿Recuerdan? Esa colección de libros que escribió C.S. Lewis. La canción se llama Indomable y está inspirada en Aslan, el león que representa a Dios a lo largo de toda la historia de Narnia. Los libros de C.S. Lewis y su forma de acercarse a la teología han influido profundamente en mi vida, pero yo no soy el único. Este autor, C.S. Lewis, podría ser el más citado en los libros cristianos en la actualidad. Aunque en general la canción ha tenido buena acogida, ha desatado un sinnúmero de comentarios que realmente muestran el nivel de ignorancia de gran parte de muchos creyentes que actúan como celosos de la verdad. Entre los comentarios más comunes que hicieron de esta canción se encuentran, por ejemplo, algunos comentarios como los que voy a leer. ¿Cómo es posible que comparen a Jesús con un león de una película de brujería? Habiendo tantos versículos en la Biblia, ¿por qué recurrir a una película pagana para escribir esta canción? En fin, la mayoría de la gente que da este tipo de opiniones, por supuesto, no sabe que las películas están basadas en libros, mucho menos que son las Crónicas de Narnia. Tampoco quién es el autor, no saben nada de esto. Sin embargo, comentan con la autoridad de ser críticos de cine. No hay nada más audaz que la ignorancia, lamentablemente. Es de entender que no todo líder espiritual ha leído, por ejemplo, ni siquiera quién es C.S. Lewis. Pero tener conocimiento de Jesús no debe ser sinónimo de rechazar todo otro tipo de conocimientos. Los que hacen alarde de tener celo por la verdad insertan un versículo en casi todos sus comentarios sin entender el significado del mismo. En sentido común, o mejor, el sentido común está lejos, completamente ausente en la mayoría de las discusiones entre los cristianos que no se ponen, por supuesto, de acuerdo. Uno de los argumentos más comunes es, por ejemplo, ¿dónde viene eso? ¿Dónde está eso en la Biblia?
compruébemelo con la Biblia. Esos son los argumentos que siempre se esgrimen, que siempre se sacan. Por supuesto que no todo viene de la Biblia y no todo se puede comprobar con un versículo, pero en el caso de haber uno que compruebe lo que se argumenta, cada quien le puede dar su propia interpretación. A veces cuando la gente pide que se le compruebe con un versículo algo que se ha dicho, algo que se ha predicado, algo que se ha enseñado, es fácil responder que podría hacerlo, pero preferiría que se usara un poco de inteligencia y por supuesto de sentido común. El sentido común está ausente de la mayoría de las discusiones teológicas, doctrinales que se da en foros, en debates, en los blogs, en las redes sociales. Como dice el refrán, el sentido común es el menos común de los sentidos. Prueba litmus. Propongo, dice Jesús Adrián Romero, una prueba litmus para identificar si este celo por la verdad es válido. ¿Qué tanto conocimiento se tiene del tema que se está abordando? No puedo opinar, dice Jesús Adrián Romero, con autoridad sobre algo que no conozco. Es decir, si no tengo suficiente conocimiento de teología, no puedo actuar como si fuera una autoridad. Si solamente tengo mi instituto bíblico de formación en la iglesia, no puedo hablar con la autoridad de ser precisamente un erudito en la materia. ¿Cuál es la relevancia del tema en discusión? ¿Es un asunto periférico, un asunto trivial, un asunto superficial o es un asunto central, con profundidad? Bueno, la mayoría de los enfrentamientos tienen que ver con temas simplemente triviales, periféricos en la fe. Otra pregunta, precisamente de la prueba litmus, es ¿cuál es la motivación al expresar ese celo? Y lo que se ha analizado una y otra vez, y dice Jesús Adrián Romero, me atrevo a decir, es que el sentimiento siguiente es, entre más celoso soy, más espiritual me veo. ¿Qué tal? Eso es arrogancia, eso es prepotencia, eso es orgullo. La motivación para hacer lo que hacen en su supuesta lucha por la verdad, es una apariencia de piedad que convence no solo a los vulnerables y a la forma de hacerlo, contradice totalmente la verdad que se están tratando de defender. Por último, ¿cuál es la forma en la que se está expresando ese celo? Bueno, la mayoría solo repiten lo que escucharon decir a algún predicador enojado en el momento, algún predicador que vocifera desde el púlpito, pero no enseña. El veneno del celo no hace vernos fanáticos y desequilibrados. El veneno del celo nos hace ver fanáticos y desequilibrados. Hay personas que pasan su vida de creyentes en una cruzada de supuesto celo espiritual. Todo lo critican, todo es satanizado, todo es secular, todo es mundanalizado, todo es pecado. Si alguien va a celebrar el Día del Amor y la Amistad y el celoso por la verdad se da cuenta, lo ataca, hace preguntas como ¿dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está eso en la Biblia? Enséñame el versículo donde dice que debemos celebrar el Día del Amor y la Amistad. Por ejemplo, a propósito de San Valentín. Cuando llega la Navidad, ¡ay, Señor! Andan arruinándole y siendo aguafiestas, precisamente de eso, arruinando la fiesta de todos los que celebran la Navidad. Muy parecido a los discípulos de Juan que se enojan con los discípulos de Jesús y quieren arruinarles la fiesta diciéndoles, ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no? Quieren que todos sean simplemente tan miserables como ellos. Esto los lleva a ser agrios, en contra de fiestas de disfraces, en contra de caricaturas, en contra del cine, en contra de la Navidad. Todo es satanizado, todo es abominación. No, estas actitudes del celo absurdo hacen que el cristianismo sea rechazado por muchos. Habrá algunos que dirán, nos rechazan porque hablamos la verdad de Dios, la palabra les incomoda, nos rechazan porque rechazan a Dios. Bueno, efectivamente Jesús dijo que seríamos rechazados por causa de Él, pero
No creo que esa sea la razón por la cual el cristianismo esté siendo menospreciado. Hablando del rechazo, Jesús dijo, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa las gentes los insulte, los persigue y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Asimismo, aseguró que nos insultarían y perseguirían. Sin embargo, en los tiempos modernos, son los cristianos los que insultan y persiguen. No es al revés. Jesús dijo que seremos bienaventurados cuando se diga toda clase de mal contra nosotros, pero la palabra clave es la que le sigue, mintiendo. Creo que la mayoría de los casos, las cosas que se dicen de los cristianos lamentablemente son ciertas. El fanatismo, el orgullo de creernos los únicos iluminados depositarios de la verdad, los que conocen absoluta, completa y totalmente, y ese menosprecio a los esfuerzos que otros hacen por tratar de acercarse a Dios. El pleito abierto en contra de otras religiones, especialmente la que más se parece a nosotros, por ejemplo, que es el catolicismo. Esto debe ponernos a pensar. ¿Por qué se habla tanto de tener celo por la verdad y nunca de tener celo por otras cosas? Miren los otros celos. Tito nos invita a ser un pueblo celoso de buenas obras. Repito, Tito en el Nuevo Testamento nos invita a ser celosos, un pueblo celoso de buenas obras. El mensaje a la iglesia de la Odisea nos invita a tener un celo por el arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. El celo que se conocía al principio de la iglesia era por la piedad personal. Como lo decíamos anoche o en la anterior emisión, un teólogo en la iglesia primitiva era una persona que oraba. No era ningún doctor ni ningún erudito en ninguna doctrina, porque apenas se estaba forjando. El celo bíblico está basado en el amor. El celo que enseña la palabra está basado en el amor. Es compasivo, es amable, es humilde. Bueno, ahí está el fruto del Espíritu Santo. La Iglesia Ortodoxa siempre ha considerado esencial que el celo sea acompañado por el amor para no desviarse. Creían que el celo, que no se basaba en la gracia y en la sabiduría, llevaba al hombre a un celo seductor, a un fuego consumidor simplemente. Decían del hombre que escoge este tipo de celos. Leo textualmente: la ira proviene de él y la desolación le sigue. Le pide a Dios que mande fuego del cielo y devore a todos aquellos que no abrazan sus principios y convicciones. Le caracteriza el odio por otras religiones y confesiones, envidia y enojo constante, una resistencia violenta al verdadero espíritu de la ley, una obstinación irrazonable a defender sus puntos de vista, un celo desmedido para ganar todas las discusiones, un amor al orgullo, pleitos, contenciones y amor por la agitación de los demás. Jesús reprende a la iglesia de Éfeso por haberse olvidado del amor. Dice en Apocalipsis: sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y han descubierto que son falsos. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelero. Estaban haciendo la obra de Dios, pero lejos del amor de Dios. Luchaban por la verdad, identificando a falsos profetas, pero no identificaban su falta de amor. ¿Cuánto nos hemos alejado de esa enseñanza? Y es que cuando hemos dejado el amor, nuestro candelero es quitado de su lugar. Esto es trágico. Dejamos de ser luz para los demás. Aunque hablemos de luz, vivimos en oscuridad, simplemente. Pablo resume todos nuestros esfuerzos por hacer el bien sin practicar el amor de la siguiente forma. Él escribe: y no tengo amor, si solamente soy un címbalo que retiñe, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe.
Las palabras que hablo, dice, no importa qué tanta verdad contengan, si no están rodeadas de amor, se convierten en eso, en un címbalo que retiñe. Después de todo, es inevitable preguntarnos por qué no tenemos celo por la gracia. ¿Qué hay de nuestra condición humana que inevitablemente lleva a muchos al juicio y a la acusación? Bueno, sin duda, nuestra naturaleza, por supuesto lo sabemos, es pecaminosa. Esa que nos lleva a alinearnos con el acusador de los hermanos. Hay una nueva naturaleza que para aquellos que hemos nacido de nuevo y debe alinearnos con Jesús. Él es el que defiende, el que redime, por supuesto, el que intercede por nosotros en vez de acusarnos. Qué bueno sería que ese ejército de gente con celo por la verdad se parara al bando, o mejor, se pasara al bando del celo por la gracia. Ya se ha dicho en otras ocasiones, es mejor equivocarnos como dispensadores de gracia que como dispensadores de juicio y celo por la verdad. El Señor Jesús lo dice en su palabra, no juzguen para que no sean juzgados. El epílogo dice, epílogo ya concluyendo, cerrando el libro, el día de hoy, dice, he sido empujado al borde del precipicio y estoy en peligro de caer. A decir verdad, me dejé empujar y ocurrió el día que traté de ser tan solo un poco más honesto en mi fe y ese fue mi error. Debo admitir que le tengo miedo a esta caída que parece inevitable, aunque sé que me lleve al lugar correcto, continúa siendo desconocido y no sé lo que me espera. ¿Cómo es el lugar en el que caeré? ¿Qué cosas tendré que cambiar? ¿Cómo se verá mi vida después de todo esto? Me pregunto cuántas de las cosas que he atesorado como parte de mi fe tendré que desechar. Dice, no lo sé porque aún no he caído, sigo luchando, sigo al borde del precipicio. Es difícil dejar un lugar conocido en el que he vivido por mucho tiempo, pero es más difícil aún aceptar que mucho de lo que he creído será reemplazado por la verdad. ¿Qué tal si me sucede como al joven rico confrontado con la realidad de que su verdad no era la verdad? ¿Qué tal si me voy triste porque no quiero vender todo lo que tengo y darlo a los pobres, según me dijo Jesús que hiciera, o le dijo al joven rico que hiciera? A veces siento el deseo de simplemente dejarme caer, como en esos ejercicios de confianza en los que lo haces hacia atrás mientras alguien te espera, pero no es así de fácil. ¿Y qué si muero al caer? No hablo de una muerte en el sentido físico, hablo de hacerlo a cierta seguridad. ¿Qué si muere aquello que me ha dado identidad? ¿Tendré de dónde agarrarme? ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Al ser empujado he sentido un poco de dolor. No es físico, es el del corazón. Las heridas provienen de dardos de verdad que me golpean, me hieren y me acercan cada vez al precipicio. Es difícil ignorar la verdad. Una vez que penetra el corazón, es imposible ignorarla. Es la piedra en el zapato. Es incómoda. Aquí arriba, pero alejado del precipicio, hay muchos que me advierten del peligro de caer, porque creen que la caída me llevará lejos de la verdad. Sus intenciones parecen ser buenas. Algunos genuinamente se preocupan por mí. Otros me han desechado como alguien que se alejó demasiado de la verdad, cuando cada célula de mi cuerpo me grita que me estoy acercando a ella, que estoy a punto de caer y vivirla. En este precipicio me he encontrado con otras personas. Son almas afines que, al igual que yo, han sido heridos por la verdad. Unos están más cerca del precipicio que yo, otros titubean y sienten la tentación de regresar con aquellos que están lejos del abismo, a la seguridad y a la aceptación. A veces puedo vislumbrar lo que me espera en mi caída libre. Son pequeños destellos que no me dan el cuadro total, pero me hacen tener un poco de confianza para aceptar lo inevitable. Estoy a punto de caer en el Evangelio. Este precipicio se ve oscuro y da miedo. No sé si será muy pretencioso pensar que tal vez
Aquel miedo fue lo que sintió Moisés cuando se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Al fondo del abismo, a veces lo vislumbro a él, a ese carpintero de Nazaret. Hemos concluido el libro Adornando tumbas, matando profetas, 245 páginas de el escritor Jesús Adrián Romero. En estos 22 episodios hemos aprendido muchísimo, hemos compartido también y espero poder precisamente haber de alguna manera compartido esta excusa, este pretexto con el propósito precisamente. Me identifico un poco con este texto, con este libro, en cuanto a la necesidad de reinterpretar una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Con el tema periférica podemos decirlo también trivial o superficial. Una fe superficial, me refiero al cristianismo, y también oscura. Lamentablemente hay muchas personas, muchos predicadores que predican cosas que no están en la palabra, que no son reales, que no son verdad. Y en cambio están hablando de juicio, están hablando de otras cosas que no están en el texto bíblico. Y en eso me identifico con Jesús Adrián Romero. Personalmente he aprendido muchísimo la perspectiva precisamente que él nos da, que nos muestra, el camino que nos quiere demostrar de alguna manera o mostrar, señalar, indica precisamente eso, que tenemos que tener cuidado y volver al celo por la gracia, como él lo dice. Quiero agradecerles a todos por este espacio, por este tiempo y bueno, ustedes ven aquí, tengo un montón de libros, hay pilas, allá atrás hay muchas más pilas, libros, arrumes de libros que como les mencioné quiero empezar a regalar. Simplemente escríbanme allí, quiero un libro. Tenemos montones y voy a dejar este acá encima porque también está disponible, por supuesto. Vamos a partir de la próxima emisión, ya les contaré, bueno, de hecho ya les conté, se me fue la paloma, se llama Los 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor. Vamos a cambiar de tema, ya no vamos a hablar de teología, bueno, en otra oportunidad, pero vamos a hablar precisamente de los 5 lenguajes del amor. Y no porque coincidencialmente se celebre el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, el Día de los Enamorados, simplemente es un tiempo para hablar, es un tiempo de primavera, de nuevos comienzos, etcétera, etcétera. Pero es una coincidencia simplemente, no es para nada adrede. Los 5 lenguajes del amor lo vamos a tener en la próxima emisión, así que compártanlo, es bien, bien interesante. Es muy, muy bonito ese tema. Muchas gracias de nuevo, muchas bendiciones, déjenme sus comentarios, déjenme sus inquietudes, como por supuesto les voy a estar respondiendo todas. Recuerden, en YouTube están todos los capítulos, uno por uno. En YouTube me encuentran como #numeral William en vivo. William en vivo. Y si de casualidad el navegador por de alguna forma no le genera algún resultado, entonces coloca ahí Libro Adornando Tumbas. Libro Adornando Tumbas de Jesús Adrián Romero y ahí aparece todos los episodios. Un placer, muchas gracias, muchas bendiciones.